Imagina que te invitan a la boda de tu propio hermano, solo para que te sienten en la cocina con el personal, tratada como una extraña en tu propia familia. Ese fue el punto de quiebre para Terry. La hija olvidada que había construido silenciosamente un imperio tecnológico multimillonario tras años de ser ignorada. Pero en lugar de guardar silencio, hizo una llamada que lo cambió todo, canceló un contrato de $10 millones y expuso la verdad tras las mentiras de su familia. Lo que empezó como humillación se convirtió en empoderamiento. Y la chica a la que ignoraron salió más fuerte que nunca. Si alguna vez has priorizado el respeto por ti mismo sobre las expectativas familiares tóxicas, comparte tu historia o el nombre de tu país en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para recibir más historias impactantes sobre cómo encontrar tu voz. Me sentaron en la cocina, junto al tintineo de los platos y el olor a hornos sobrecargados, un lugar reservado para el personal y las obras. El sonido de los corchos de champán al descorchar y el oleaje de la música orquestal se filtraba tenuemente desde el salón de baile. Al otro lado de las puertas batientes, mi nombre no estaba en la lista, mi asiento no estaba en la mesa familiar, y en ese momento humillante, todos los recuerdos enterrados de ser invisible en mi propia casa volvieron a mi mente. Se suponía que la boda sería una celebración, pero para mí fue como revivir toda una vida de ser tratada como inferior. Miré la silla solitaria junto a la máquina de hielo, los cubiertos envueltos en papel en lugar de tela, y pensé, este era su último mensaje para mí. Siéntate en silencio, mantente fuera de la vista y sé útil solo cuando te lo pidan. Pero mi historia no empieza ahí, empieza mucho antes, en un modesto hogar de Illinois, donde aprendí que el amor en mi familia tenía condiciones. Yo era el primogénito, el que debía marcar la pauta, y desde el principio mis padres decidieron que mi valor residía en cumplir expectativas que nunca tuvieron la intención de celebrar. Mi hermano Kyle era el niño mimado, 4 años, menor, destinado a los ojos de mi padre a heredar el negocio familiar, elogiado por logros mediocres, mientras que mis triunfos eran tratados como tareas bien hechas. Recuerdo el brillo en los ojos de mi padre cuando Kyle anotó un touchdown en un partido de instituto. Esa misma noche, llegué a casa con cartas de becas de 3 universidades. Y nadie las mencionó en la cena. Mi madre me pidió que ayudara a Kyle con la tarea y que luego lavara los platos. Ese era el patrón. No importaba lo que lograra, el mito de la importancia de Kyle lo devoraba por completo, crecía a la sombra de su mediocridad, que se convirtió en grandeza. Las calificaciones más altas, los concursos estatales, la creación de una pequeña empresa de diseño web en la adolescencia. Nada de eso importaba. No les impresionaba que creara algo desde cero, les impresionaba que Kyle se acordara de sacar la basura sin que se lo recordara. A los 16 años. Gané un concurso de negocios con un trofeo que brillaba bajo las luces del gimnasio. Llegué a casa radiante y mi padre murmuró algo sobre desperdiciar energía en aficiones, mientras mi madre me decía que bajara la voz porque Kyle tenía un partido importante a la mañana siguiente. Esa noche me senté en la cama con el trofeo aún en mi regazo y me di cuenta de que, hiciera lo que hiciera, nadie me vería. A los 18 ya no podía soportarlo más. Se suponía que la graduación sería un día de orgullo. Pero las palabras de mi madre todavía me duelen en los oídos: volverás cuando fracases. La familia es todo lo que tienes. Hice las maletas a la mañana siguiente con solo $800 en mi cuenta y la determinación que da el paso de años de que te digan que no eres suficiente. No lloré al irme, me negué a darles esa satisfacción. Chicago se convirtió en mi campo de batalla. Una ciudad donde nadie me conocía y a nadie le importaba quién era mi hermano. Mi primer apartamento era una caja de zapatos con la pintura descascarada y un radiador que silbaba más de lo que calentaba. Trabajé en 3 empleos mientras tomaba clases nocturnas, a menudo sobreviviendo a base de paquetes de ramen, quedándome dormida con los libros de texto bajo la mejilla. Algunas noches sentía que no lo lograría, que tal vez mi madre tenía razón, pero había una extraña libertad en esa lucha. Por una vez, no me comparaban con nadie. Estaba fracasando o triunfando en mis propios términos. Las llamadas a casa disminuyeron rápidamente. Cumpleaños, días festivos, algún que otro qué tal de mi madre. Esos eran los únicos momentos de contacto. Incluso entonces, las conversaciones estaban plagadas de juicios. ¿Cuándo sentarás cabeza? ¿De verdad quieres vivir así? Mantuve las distancias porque cada palabra con ellos me arrastraba de vuelta a esa casa sofocante, donde aún se cernía la sombra de Kyle. Durante 15 años. No regresé. Levanté muros tan altos como rascacielos alrededor de las heridas que dejaron, volcando toda mi energía en construir algo que jamás podrían arrebatarme. Construí una empresa desde cero, algo real. Algo mío.
Sin embargo, por mucho que corriera, siempre había una parte de mí que anhelaba reconocimiento. Es vergonzoso admitirlo, pero incluso en la gloria del éxito. Me preguntaba si mis padres alguna vez me verían como la persona en la que me había convertido. ¿Llamarían alguna vez para decirme que estaban orgullosos? ¿O estaba destinada para siempre a ser solo la hija que se fue? Ese anhelo, profundamente arraigado, es la razón por la que abrí el sobre cuando llegó. Una invitación de boda con relieve dorado y el nombre de mi hermano brillando en el anverso. Kyle. El niño mimado por fin se casaba, y por primera vez en 15 años, mi familia quería que volviera a estar en la misma habitación. Al principio pensé que tal vez era una oportunidad. Quizás el tiempo los había ablandado. Quizás todos los kilómetros, todos los años, todo el silencio podrían desvanecerse con una reunión familiar. Me dije que valía la pena intentarlo. Que valía la pena arriesgarse al dolor. Lo que no sabía entonces era que esta invitación no se trataba de sanar heridas ni de reconstruir conexiones. Se trataba de apariencias, se trataba de influencia, se trataba de usarme en la hija olvidada convertida en mujer exitosa, como un peón en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Aún así, dije que sí. Reservé un vuelo. Me dije que tenía esperanza y empaqué mi mejor vestido. Me dije que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Pero cuando el acomodador miró la lista de invitados y no pudo encontrar mi nombre, cuando finalmente me guió a la cocina, cuando me quedé allí mirando el insulto disfrazado de silla, me di cuenta de que nada había cambiado. A sus ojos, yo seguía siendo la que no pertenecía a la mesa. Y lo que ninguno de ellos sabía, ni mis padres, ni mi hermano, ni la novia con su sonrisa perfecta, era que esta vez no me iba a quedar callada. Esta vez no era la chica que se fue con $800. Era la mujer que podía derribar imperios. Cuéntame. ¿Alguna vez tu propia familia te ha presionado tanto que finalmente has perdido la cabeza? Deja un comentario abajo si conoces esa sensación. Dale a me gusta y suscríbete. Porque esta es la historia de cómo estar sentada en la cocina en la boda de mi hermano se convirtió en el momento en que salí y me llevé su futuro conmigo. Chicago no fue amable al principio. La ciudad tiene una forma de poner a prueba a la gente, despojándola hasta la médula para ver si puede sobrevivir. Para mí, sobrevivir consistía en hacer malabarismos entre turnos en una cafetería, limpieza nocturna en un edificio de oficinas y trabajo de cajera los fines de semana en una pequeña librería. Cada sueldo se dividía en alquiler, matrícula y lo justo para mantener la luz. Recuerdo noches en las que contaba monedas para decidir si podía pagar el autobús o si tendría que caminar a casa con frío. El radiador silbaba en protesta, y el olor a fideos ramen se convirtió en el perfume de mis veintipocos. Hubo momentos que casi llamaba hogar, momentos en los que la soledad me envolvía tan fuerte que me dolía. Pero entonces recordaba la voz de mi madre. Volverás cuando fracases. Cada revés se convirtió en combustible para demostrar que estaba equivocada. Lo que me faltaba de comodidad lo compensaba con ambición. Me lancé a clases nocturnas, aprendiendo programación y fundamentos empresariales mientras la ciudad dormía. No era el más listo de la sala, pero siempre era el último en irme, garabateando notas, haciendo preguntas, negándome a dejarme vencer por el cansancio. A pura persistencia, conseguí unas prácticas en una pequeña startup que alquilaba un local encima de una pizzería. Éramos solo 6, trabajando en mesas plegables, bebiendo más café que agua y sobreviviendo de la esperanza. Me encantaba. Por primera vez, estaba rodeado de gente a la que le importaban las ideas, no la ascendencia ni las apariencias. El trabajo era bruto, las horas interminables. Pero algo en mí despertó. Vi patrones en las cadenas de suministro, pequeñas ineficiencias, que nadie más parecía notar. Mientras otros se centraban en aplicaciones llamativas, a mí me fascinaba la poco glamurosa columna vertebral de los negocios. Cómo se movían los productos, cómo se conectaban los datos, cómo se podía reducir el desperdicio. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que había un vacío, una necesidad que nadie cubría. Empecé a esbozar ideas en cuadernos, diagramas rudimentarios de sistemas que podrían facilitar la vida a las pequeñas y medianas empresas. Al principio, era solo curiosidad. Luego se convirtió en obsesión. El salto a fundar mi propia empresa llegó sin hacer mucho ruido. 2 amigos de la startup, tan cansados y hambrientos como yo, aceptaron unirse. Juntamos ahorros, pedimos préstamos y alquilamos una oficina compartida apenas más grande que un armario. Así nació Terry Solutions. Los primeros días fueron un caos. Trabajamos en código toda la noche. Presentábamos proyectos a inversores durante el día y respondíamos correos electrónicos de atención al cliente desde el móvil mientras comíamos pizza barata. Hubo semanas en las que no sabíamos si llegaríamos a pagar la nómina. Algunos meses me saltaba el alquiler para mantener la empresa funcionando, pero poco a poco, pieza por pieza,
La visión fue tomando forma, el tercer año fue el punto de inflexión, o cerrábamos o encontrábamos impulso. Fue entonces cuando lanzamos nuestro sistema de inventario en la nube. Nunca olvidaré a la primera clienta que me contó que nuestro software salvó su negocio del cierre. Dirigía una cadena de ferreterías y estaba sumida en errores de inventario. Nuestro sistema redujo el desperdicio, le ahorró tiempo y le dio la claridad que necesitaba. Se corrió la voz. Llegaron las recomendaciones. Para el quinto año, teníamos 20 empleados y una cartera de clientes modesta pero estable. Para el séptimo año, tuvimos nuestro gran avance. Grandes minoristas empezaron a llamarnos. No al revés. De repente, dejamos de ser la desconocida. Éramos la estrella en ascenso. En 10 años, TerrySolutions se había convertido en algo que apenas podía reconocer de aquellos inicios manchados de ramen. 200 empleados, 3 oficinas. Clientes en 14 países y una valoración de la empresa superior a los $200 millones. Mi cara aparecía en la portada del semanario de negocios con el titular, El Visionario. Silencioso, detrás de la innovación en la cadena de suministro. Me llamaban líder, innovador, un caso de éxito, y, sin embargo, había un grupo que nunca usaba esas palabras. Mi familia Kyle nunca se fue de casa, fue a la universidad pública local. La abandonó a los 2 años y se instaló en la comodidad de la pequeña empresa manufacturera de nuestros padres. Nunca tuvo que preocuparse por las facturas ni el alquiler. Nunca tuvo que dormir en un apartamento gélido ni estirar $20 a la semana. Para Kyle, el negocio familiar lo esperaba, una herencia de oro entregada sin cuestionamientos. Por lo poco que pude entender durante nuestras escasas llamadas telefónicas. Su empresa se había estancado. El mundo estaba cambiando, la competencia se modernizaba y ellos seguían usando equipos obsoletos. Pero nada de eso les importaba, Kyle seguía siendo el futuro para ellos. El contraste era marcado. Yo me había abierto paso desde la nada hasta un imperio construido con noches de insomnio y un empuje incansable. Él se había dejado llevar. Protegido por unos padres que confundían los mimos con el apoyo. Y, sin embargo, si le preguntabas a mi madre, seguía diciendo, Kyle continúa el legado familiar. Si le preguntabas a mi padre, seguía sonriendo con el hijo que nunca se fue, mientras restaba importancia a mi expansión global como esa cosa de la informática. Aún así, intentaba que no me importara. Me decía a mí misma que su opinión ya no importaba. Pero si era cierto, ¿por qué sentía un profundo dolor cada vez que colgaba el teléfono después de una llamada superficial en vacaciones? Porque me aferraba a su silencio cada vez que otro artículo sobre mí llegaba. A los titulares, una parte de mí, profundamente enterrada, aún quería que me vieran. No como una hija con la que comparar. No como un plan B cuando Kyle tropezó, sino como alguien que valía por sí misma. Ese anhelo. Esa herida sin resolver fue lo que me hizo reflexionar cuando llegó la invitación de boda. El sobre era pesado, la cartulina gruesa. Las letras doradas en relieve. Kyle Wilson y Vanessa James. El nombre James me impresionó de inmediato. James Tech Industries, una empresa mediana de maquinaria industrial, de la que había oído hablar porque suministraba componentes a algunos de mis clientes. Estaba claro que no se trataba solo de amor, se trataba de estatus. Cuando lo llamé para felicitarlo, la voz de Kyle temblaba con una mezcla de alegría y algo más. Desesperación. Significaría mucho que vinieras, dijo, como si sus palabras tuvieran un peso que trascendía a la familia. Más tarde, mi madre me llamó, animándome a asistir. No por reconciliación, no por amor, sino por las apariencias. La familia James es muy importante, dijo con insistencia. Sería genial que toda la familia estuviera presente. Y ahí estaba. La verdad, no me invitaron como hija ni como hermana, me invitaron como un activo. Una imagen exitosa para exhibir ante mis socios. Consideré negarme. Pensé en romper la invitación por la mitad y fingir que nunca había llegado. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad, orgullo y ese viejo anhelo de aprobación, me detuvo. Quizás fue una esperanza insensata. Quizás fue el ego. O quizás fue la voz suave que susurraba. Si vas, por fin verás la verdad. Así que reservé el vuelo. Me dije a mí mismo que ya era lo suficientemente fuerte. Lo suficientemente fuerte para enfrentar los fantasmas del pasado. No sabía que entrar en esa boda no sanaría viejas heridas, las abriría de par en par delante de todos. Y esta vez no era la hija olvidada que se quedaba sentada tranquilamente en la cocina. Esta vez tenía el poder. El sobre permaneció en mi escritorio durante días antes de volver a abrirlo. Sus letras doradas en relieve brillaban como un reto. Me dije a mí mismo que estaba demasiado ocupado. Que las reuniones de la junta directiva y las fechas límite de entrega de productos exigían mi atención. La verdad era más simple, no estaba seguro de poder digerir lo que contenía.
Cuando finalmente deslicé el dedo bajo el sello, la tarjeta era tan extravagante como esperaba: Vanessa James y Kyle Wilson, en negrita, anunciando su gran unión, el nombre de mi hermano junto al de la hija de Harold James, dueño de James Tech Industries. Todo el diseño gritaba dinero, estatus y rendimiento. No era una invitación. Era una declaración. Llamé a Kyle por cortesía, no por obligación. Su voz transmitía una extraña mezcla de emoción e inquietud, como la de un hombre que se aferra a algo que no está seguro de poder conservar. Gracias. Terry significa mucho para mí. Mamá y papá también están deseando verte. Casi, me río. Mamá y papá no habían movido un dedo para verme en 15 años y ahora, de repente, ¿no podían esperar? Aún así, algo en su voz, casi una súplica, me pilló desprevenida. Por primera vez, me pregunté si había algo más en juego que una simple boda. Una semana después, mi teléfono sonó con el número de mi madre. Rara vez llamaba. Su voz era cortante, ensayada. Terry. Deberías asistir. La familia debe estar unida en momentos como este. Quise preguntarle dónde estaba esa filosofía durante mis graduaciones, mis premios, el día que mi empresa alcanzó su primer millón en ingresos. Pero me mordí la lengua. Entonces se deslizó, solo un poco. La familia James es muy respetada. Sería genial tenernos a todos allí. Ahí estaba, la verdad, apariencias. No, amor, le dije que lo estaba considerando, aunque en mi interior ya estaba tomando forma la decisión. Iría. No porque quisieran, sino porque una parte de mí aún quería saber, ¿era posible la reconciliación? ¿O solo me habían convocado como accesorio en una transacción? La cena de ensayo respondió a esa pregunta antes de que la boda pudiera hacerlo. La familia James había reservado el club de campo, de esos con candelabros tan grandes que podrían tragarse un coche y camareros que se movían en silencio como sombras. Mi primera impresión de Vanessa fue exactamente la que esperaba. Cabello perfecto, sonrisa perfecta. Ojos que me escrutaban como un joyero evaluando una gema falsificada. Se inclinó hacia mí con un beso al aire que no rozó mi piel. Así que eres la misteriosa hermana de Kyle. Empezábamos a pensar que podría ser un mito. Su risa fue educada pero hueca. Sonreí cortésmente. Los negocios me mantienen ocupada. Inclinó la cabeza con fingida compasión. Oh, lo sé todo sobre las mujeres ocupadas. Mi madre forma parte de 3 juntas directivas de organizaciones benéficas. La comparación me dolió, no porque necesitara su aprobación, sino porque quería que me sintiera insignificante. La cena fue un espectáculo. Harold James dominaba la mesa, hablando en voz alta sobre expansión y crecimiento, lanzando cifras, como confeti. Cada historia terminaba con él como héroe, cada estadística como una medalla prendida en su pecho. En un momento dado, se volvió hacia mi padre, con la voz demasiado alta, demasiado mordaz. Entonces, Robert, ¿cuántos empleados tienes actualmente? Mi padre se removió y se aclaró la garganta. 15. La risa de Harold llenó la sala. ¿15? Acabamos de pasar de los 200. La mesa rió educadamente, pero capté un destello de humillación en los ojos de mi padre. Mi madre sonrió tensa, como si se estuviera cubriendo la boca con una máscara. Algo tácito flotaba en el aire. Miradas entre mis padres y Harold, sutiles asentimientos, un lenguaje de desesperación y dominio que aún no había descifrado. Fue más tarde, al disculparme y pasar por el baño de mujeres, que me topé con la pieza que faltaba. Vanessa estaba de pie junto a su madre. En voz baja, pero lo suficientemente firme como para que se le oyera. No se parece en nada a lo que esperaba, dijo Vanessa. Por como Kyle describió a su hermana, la gran pez que era. Pensé que sería más impresionante. La respuesta de su madre fue fluida y práctica. Las apariencias engañan. Harold investigó sobre su empresa. Bastante exitosa, pero ni de lejos está al nivel de James Tech. Aún así, la conexión podría ser útil. Las palabras me impactaron más de lo que quería admitir. Útiles. Eso era todo lo que yo representaba para ellos. Ni una hermana, ni una hija, solo una ventaja. Me escabullí antes de que me vieran, con el corazón latiendo con fuerza, no de dolor, sino de claridad. Al día siguiente, quedé con Lisa, una vieja amiga del instituto, para tomar un café. Se había quedado en la ciudad y ahora trabajaba de contable. Me sonrió con cariño. Pero en sus ojos se reflejaba una vacilación. No puedo creer que estés aquí. Todo el mundo habla de ello. Arqueé una ceja. ¿Hablando de qué? Dudó un momento y luego se acercó. La empresa de tu familia lleva años en problemas. Han perdido clientes, su equipo está anticuado, apenas mantienen las luces encendidas. La verdad es que dicen que la boda de Kyle es más un negocio que un romance. La miré fijamente, con un terror helado deslizándome por la espalda. ¿Qué quieres decir? Suspiró. Harold James tiene dinero. Tus padres lo necesitan.
Y, bueno, tu presencia lo hace parecer más fuerte. Como si la familia Wilson tuviera un poder que va más allá del papel. Esa noche, en mi habitación de hotel, revisé los registros públicos. Lo que encontré confirmó todos los rumores. Prórrogas, de impuestos, gravámenes, calificaciones crediticias en picada. El negocio de mis padres era un barco que se hundía y el matrimonio de Kyle era el bote salvavidas. Solo que no fue un rescate. Fue una fusión. Y yo era un peón en el juego. La pieza final encajó cuando vi el nombre de Hammerstack en una breve lista de proveedores para un contrato masivo con Betex Corp, uno de mis clientes más importantes. Un acuerdo de $10 millones. Un acuerdo sobre el que tenía influencia. De repente, todo cobró sentido. Mi invitación no era por amor. Era por acceso. No querían que volviera. Querían mi influencia, darme cuenta me dolió, pero también me agudizó. Si este era el juego que querían jugar, los dejaría. Sonreiría, aguantaría sus bromas ensayadas, incluso soportaría sus pequeñas humillaciones. Pero cuando llegara el momento, cuando revelaran hasta qué punto estaban dispuestos a usarme, estaría listo. Me miré en el espejo del hotel. Las luces de la ciudad derramándose sobre mi rostro. Durante 15 años me había convertido en algo real, algo innegable. Y mañana, cuando el foco se posara en mí, por fin verían que la hija olvidada ya no era alguien a quien ignorar. Era alguien capaz de ponerlo todo patas arriba, y no lo verían venir. La mañana de la boda fue como adentrarme en una tormenta que ya podía oler pero aún no ver. Mi habitación de hotel estaba llena de luz solar, con suaves rayos dorados filtrándose a través de las cortinas blancas, pero sentía un peso en el pecho. Elegí mi atuendo con cuidado, un vestido de diseñador azul oscuro que transmitía éxito sin llamar la atención. Quería presencia, no espectáculo. Mi reflejo en el espejo lucía sereno, refinado, intocable. Pero bajo la superficie, la chica, que una vez se fue de casa con solo $800 aún temblaba. Cuando el coche llegó a la iglesia, se me encogió el estómago. Rosas blancas adornaban la entrada. Cintas doradas ondeaban con la brisa y los fotógrafos revoloteaban capturando cada ángulo. Era menos una boda y más un espectáculo empresarial disfrazado de amor. Dentro, las lámparas de araña brillaban en el cielo y el aroma a flores caras impregnaba el aire. El acomodador me preguntó mi nombre, frunciendo el ceño mientras revisaba la lista. Su pausa se alargó demasiado. No estás en la lista principal de la familia, dijo finalmente, pero no te preocupes, revisaré la sección extendida. Sección extendida. Las palabras me quemaron. Segundos después, me llevaron a un asiento cerca del fondo, escondido detrás de primos lejanos que apenas recordaba. Los amigos de mis padres, gente que una vez me llamó prometedora. Se sentaron más cerca del altar que yo. La ceremonia en sí fue todo un espectáculo. Vanessa se deslizó por el pasillo con un vestido que brillaba como si estuviera cosido con hielo. Kyle estaba pálido, nervioso, con la mirada fija no en su novia, sino en Harold James, sentado con orgullo en primera fila como un rey en la corte. Los votos fueron fríos, ensayados, salpicados de frases como sociedad y futuro compartido, que parecían más un acuerdo de fusión que una historia de amor. Resonaron los aplausos, aparecieron fotos. Pero no pude quitarme el nudo en el estómago. Esto no era una unión, era una transacción. Después, la recepción se trasladó al gran salón del hotel. Los invitados entraron en tropel, entre risas a carcajadas y el tintineo de sus copas de champán. Me dirigí al plano de asientos, esperando algo, cualquier cosa, que reconociera mi lugar como hermana del novio. En cambio, una empleada me interceptó. Señorita Wilson, si me acompaña, por favor. Su tono era cortés, pero sus ojos evitaron los míos. Recorrimos mesa tras mesa con elegantes cubiertos, pasando junto a copas de cristal y mantelería blanca, hasta que empujó una puerta lateral. El olor a ajo, vapor y sudor me golpeó. Mostradores de acero inoxidable se extendían y en un rincón, una pequeña mesa preparada para una persona. Una sola silla, un solo plato. Junto a una máquina de hielo que zumbaba demasiado fuerte. Esto no puede estar bien, susurré, sentí un calor abrasador y un nudo en la garganta. Estas son mis instrucciones, respondió la mujer con suavidad, si quieres hablarlo. Puedes hablar con la novia o el novio. Por un instante, me quedé paralizada. 15 años de ausencia, de abrirme paso desde la nada, y aquí estaba, sentada en la cocina. Mi humillación no era sutil. Era deliberada. Lo vi con claridad. No solo me habían olvidado. Querían recordarme mi lugar, pero lo que no sabían era que esta vez no estaba impotente. Regresé al salón, con paso firme a pesar del fuego que sentía en mi interior. Mis ojos se clavaron en la mesa presidencial. Kyle, pálido y callado. Vanessa, sonriendo con intensidad. Harold, irradiando poder y satisfacción, mis padres.
sentados rígidos y con la mirada baja. Me acerqué y hablé en voz baja, sin querer armar un escándalo. Parece que hay un error con mi asiento. Vanessa levantó la vista con una fría sonrisa que apenas rozó sus labios. No hay duda, teníamos pocos asientos familiares. Había que acomodar a importantes socios. Mi mirada recorrió la mesa, observando las sillas vacías, los huecos donde claramente había espacio. Parece que hay espacio, dije con calma. Mi madre se removió incómoda. Mi padre jugueteó con los cubiertos. El silencio era su escudo, como siempre lo había sido. La voz de Vanessa se alzó lo justo para que las mesas cercanas la oyeran. Ella no dirige nada aquí. Que coma con el personal. Las palabras me atravesaron. Agudas y deliberadas. Por un instante, la habitación quedó en silencio. Capté la mirada de Kyle, vi un destello de vergüenza, pero no dijo nada. Y en ese instante, algo dentro de mí se endureció. Harold se inclinó hacia adelante, con voz baja y conspirativa. Quizás después de cenar. Podríamos hablar del contrato de Vetex Corp. Kyle mencionó que tienes influencia allí. Familia, que ayuda a familia. No, la máscara final se desvaneció. Esto era todo. Toda la actuación quedó al descubierto. No estaba aquí como hermana. No estaba aquí como hija. Estaba aquí como influencia. Una extraña calma me invadió. Mi ira se enfrió hasta convertirse en precisión. Como una espada afilada. Metí la mano en mi bolso, saqué el teléfono y marqué sin dudarlo. ¿Qué haces?, susurró mi madre. Con el miedo finalmente quebrándole la voz Márquez, dije con claridad, sin apartar la vista del rostro de Vanessa. Pausa en el proceso de selección de proveedores para Hammersteak Industries en el contrato de Vetex Corp. Márquenlos como no elegibles por desalineación de valores, sí, con efecto inmediato. Terminé la llamada, el rostro de Harold se sonrojó. Los labios de Vanessa se entreabrieron, sorprendida, y su compostura se quebró por primera vez. Mi madre se aferró a sus perlas. Mi padre se quedó paralizado. El tenedor de Kyle flotaba en el aire. Incrédulo. No puedes hacer eso, balbució. Harold, lo acabo de hacer, respondí con voz firme, casi tranquila. Y antes de que pienses en represalias, debes saber que ya he documentado los correas. Kyle, tu fecha de nacimiento más béisbol sigue siendo tu contraseña. Deberías cuidar más tu seguridad. Sobre todo cuando planeas usar a tu hermana. Sin su consentimiento, se escucharon jadeos en toda la mesa. La sonrisa practicada de Vanessa se transformó en furia. Mis padres guardaron silencio, su cobardía era más fuerte que las palabras. Me alicé el vestido, me puse de pie y dije con claridad, felicidades por tu boda. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Entonces me di la vuelta. Atravesé el salón y me fui. Me siguieron miradas, brotaron susurros, pero no titubeé. Una camarera pasó con champán. Me reconoció y susurró que mis padres también la habían maltratado cuando trabajaba para ellos. Sin pensarlo, la invité a salir conmigo, a que me contara sus habilidades y a cenar conmigo. Se quitó el delantal y, juntas, salimos del Grand Hotel al fresco aire nocturno. Detrás de mí, la mesa principal ardía en un caos. Frente a mí, la noche se abría de par en par. Por primera vez en mi vida, no buscaba la aprobación, reivindicaba mi poder. El aire nocturno fuera del hotel se sentía más limpio que en años. Por un instante, simplemente respiré, dejando que la adrenalina se disipara mientras Sara caminaba a mi lado. El caos del salón, voces alzadas, pasos apresurados, tintineo de copas, se desvaneció en el ruido de fondo. No sabía dónde íbamos, solo que no iba a volver. Mi teléfono vibró en el bolso, una y otra vez, el nombre de Kyle apareció, luego el de mi padre. Luego el de mi madre. Lo silencié sin dudarlo. Sara me miró, nerviosa pero agradecida, y cuando le pregunté si quería cenar, su sonrisa me indicó que había tomado la decisión correcta. En Antonio's, el pequeño restaurante italiano, donde celebraba mis victorias en el instituto. El dueño me reconoció al instante, me abrazó, orgulloso de lo que había construido, y nos sentó en su mejor mesa. Entre sorbos de vino tinto y platos de pasta, Sara me contó su historia. 6 años en la empresa de mis padres. Leal y trabajadora hasta que pidió la baja por maternidad. Tu padre me dijo que debería estar agradecida de tener un trabajo, dijo en voz baja. Me despidieron 2 semanas antes de la fecha prevista del parto. Apreté la mandíbula con la furia latente. No solo por su crueldad, sino por la familiaridad que me producía. Siempre habían tratado a la gente como si fueran herramientas. Familia, empleados, incluso a su propia hija, para cuando dejé a Sara en su apartamento. Ya le había ofrecido un puesto en la oficina satélite de Chicago que estábamos abriendo. Se quedó atónita, sin palabras por un momento, antes de susurrar que le cambiaría la vida. Mientras me alejaba, me sentí más ligero. Por una vez, no solo me estaba protegiendo, sino que estaba reescribiendo el patrón, convirtiendo el dolor en algo constructivo.
Pero el alivio no duró. Mi teléfono volvió a vibrar en el aparcamiento del hotel. Esta vez no lo ignoré. Kyle esperaba, apoyado en el coche de nuestros padres. Pálido y con la chaqueta desabrochada como si acabara de correr una maratón. 15 llamadas perdidas, espetó al acercarme. No pudiste contestar una. Su voz se quebró de desesperación. Lo miré con frialdad. No tenía nada que decir. Nos humillaste, él dijo. Alzando la voz, ¿sabes lo que has hecho? Sí, respondí. Dejé de ser utilizada. Algo que debería haber hecho hace años. Sus hombros se hundieron, la ira se disolvió en desesperación. No se trata solo de ti. Terry, la empresa de papá, se está hundiendo. Ese contrato lo era todo. El matrimonio. Era nuestra última oportunidad. Sus palabras me impactaron como la confirmación de todo lo que ya sabía. Así que nunca fue por amor. Dije en voz baja, se trataba de un rescate financiero. Apartó la mirada, avergonzado. Me importa Vanessa, pero sí. El momento, el trato, todo importaba. Harold dejó claro que tu presencia sellaría el contrato. Formabas parte del plan. Me reí con amargura. Cuando el plan era humillarme en la cocina. No dijiste nada. Abrió la boca y luego la cerró. Su silencio fue más fuerte que cualquier excusa. Fue idea de Vanessa, susurró. No lo supe hasta que fue demasiado tarde. Negué con la cabeza. Pero te quedaste callada. Siempre lo haces. Nos quedamos en el estacionamiento con la noche pesada entre nosotros. ¿Hay alguna manera de que lo reconsideres? Preguntó finalmente. Casi suplicante, el contrato, el acuerdo, aún podría salvar a la empresa. Por primera vez, lo vi no como mi hermano, sino como un hombre atrapado por la misma familia que una vez me había atrapado a mí. Casi lo compadecí. Casi. No. Kyle, lo que pase ahora no es mi responsabilidad. Nunca lo fue. Su rostro se arrugó. ¿Y qué hay de la lealtad familiar? La lealtad es mutua, dije con firmeza. Cuando fue la última vez que alguno de ustedes me la demostró? No supo qué responder. A la mañana siguiente. Tomé un vuelo de regreso a Chicago, adelantando mi regreso 2 días. Necesitaba distancia, no explicaciones. Mi asistente, Márquez, me esperaba en la oficina con las últimas noticias. El contrato de Betex ha sido reasignado a Álvarez Manufacturing, informó. De hecho, las condiciones son mejores. James, Tech no tiene motivos para tomar represalias, aunque lo están intentando. Asentí. Una pequeña parte de mí temía que mi reputación se viera afectada, pero otra parte sabía la verdad, mi historial hablaba más fuerte que los chismes. Aún así, el peso emocional persistía. Días después, recibí un correo electrónico de Kyle en mi bandeja de entrada. Breve, crudo y dolorosamente honesto. La boda se pospuso. Vanessa se fue. Papá se reunirá con abogados especializados en bancarrotas. Mamá no quiere hablar con nadie. No te culpo. Me culpo a mí misma por no haberme puesto de pie antes. Estoy pensando en mudarme y empezar de cero. Si estás dispuesta a hablar, agradecería tu consejo. Lo leí 2 veces, sin sentir satisfacción. Solo una extraña mezcla de tristeza y alivio. El ciclo se estaba rompiendo, para él y para mí. No respondí de inmediato. Algunas heridas necesitaban silencio para que las palabras pudieran sanar. Una semana después, llegó otra carta, esta vez escrita a mano, con el membrete de la oficina de mi padre. Una disculpa. Mis padres admitieron sus errores, reconocieron su crueldad y dijeron que no esperaban perdón. Por primera vez en 34 años. Vi humildad en sus palabras. Si era genuina o solo desesperación, aún no podía distinguirla. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio, sin estar listo para perdonar, pero sin querer tirarla. Mientras tanto, Sara se unió oficialmente a Terry Solutions. Su nuevo salario era el doble de lo que mis padres le habían pagado, y su gratitud me conmovió profundamente. Verla prosperar me recordó que los legados no se construyen con apellidos, sino con decisiones. Decisiones como a quién apoyas, a quién le das un lugar en la mesa. Aún así, las cicatrices me dolían, así que di otro paso que había evitado durante años. Comencé terapia, semana a semana. Deshice los nudos del amor condicional y los estándares imposibles que habían moldeado mi identidad. Aprendí que defenderme no era traición, sino supervivencia. Aprendí que la familia se puede elegir. Y aprendí que, a veces, la única manera de sanar era dejar de esperar una validación que nunca llegaría. Al cabo de unos meses, la empresa de mis padres había desaparecido. Kyle se había mudado a Denver y Sara se había convertido en una parte vital de mi equipo. La antigua estructura familiar se había derrumbado y en su lugar algo nuevo, indeciso, imperfecto. Pero honesto estaba comenzando. La noche de la boda ya no fue una herida, fue un punto de inflexión. Y aunque las consecuencias fueron brutales, también fue el momento en que finalmente comprendí que la libertad no viene de sentarse a la mesa de otro,
viene de construir la tuya propia. Un año después, volví a mi ciudad natal, no como la hija olvidada que regresaba avergonzada, sino como la directora ejecutiva de una empresa que estaba construyendo una nueva planta de fabricación. La ironía no se me escapó. El terreno que compré había pertenecido a James Tech, la misma empresa de la que Harold James presumió en aquella cena en el club de campo. Ahora ostentaba el estandarte de Terry Solutions y la prensa lo llamó una historia de éxito local. Por primera vez. Mi presencia allí no se trataba de apariencias para alguien más, se trataba de crear algo real, empleos, crecimiento, oportunidades. La inauguración fue surrealista. Los funcionarios locales formaron una fila sonriente. Los periodistas dispararon sus cámaras y los empleados, muchos de ellos despedidos de la empresa de mis padres o de James Tech, vitorearon mientras las tijeras gigantes cortaban la cinta roja. Entre la multitud vi rostros conocidos. Mis padres, ya mayores, humillados por la bancarrota y la jubilación anticipada. Mi padre ya no hablaba con arrogancia y la mirada de mi madre ya no juzgaba. Observaba, más tranquila, más suave. Kyle también estaba allí, traído en avión desde Denver, con su novia Jessica a su lado. Ahora se comportaba de otra manera, no como el niño mimado apoyado por otros, sino como un hombre que se había ganado su lugar en una nueva industria, construyendo una carrera en el sector de las energías renovables. Por primera vez me sentí orgulloso de él. En mi discurso hice algo inesperado. Reconocí a mis padres. Me enseñaron el valor del trabajo duro, dije al público, dejando que las palabras fluyeran sin amargura. Fue una interpretación generosa, pero nos dio dignidad a todos. En privado, conocíamos toda la verdad. En público, permitió que la sanación avanzara sin reabrir cada cicatriz. Los ojos de mi padre brillaron al asentir, y mi madre apretó los labios, como si contuviera las lágrimas. Pero mi trabajo ya no se limitaba a instalaciones y productos. La terapia había despertado algo dentro de mí y me di cuenta de que mi vida no podía medirse solo por ingresos o contratos. Tenía que centrarse en el impacto. Por eso creé la Fundación Bilson, un fondo de becas y un programa de mentoría para mujeres jóvenes de pueblos pequeños que querían seguir carreras en negocios y tecnología, chicas como yo, a quienes les decían que nunca serían suficientes. Ahora tenían a alguien que las apoyara. La primera generación de becarias me envió cartas escritas a mano agradeciéndome la oportunidad de soñar en grande. Al leer esas cartas a altas horas de la noche, lloré como nunca lo había hecho cuando mis padres ignoraban mis logros. Lloré porque sus voces me importaban. Como la mía, nunca le importó a mi familia. Siguieron las charlas, conferencias, cumbres de liderazgo, paneles empresariales. Al principio, me resistí, pues no quería revivir el pasado en público. Pero cuando finalmente compartí parte de mi historia, no los sórdidos detalles de la humillación de la boda, sino la verdad más amplia de haber sido ignorada y seguir construyendo de todos modos, la respuesta fue abrumadora. Después, las mujeres hicieron fila para contarme que habían vivido el mismo dolor. Algunas hablaron de hermanos tratados como herederos mientras eran invisibles, otras de padres que nunca reconocieron su valor. Mi historia no era solo mía, era la de ellas también. En algún punto de ese viaje, encontré espacio para el amor. Jackson entró en mi vida silenciosamente, un arquitecto viudo con manos y corazón firmes. Comprendía el peso de la pérdida, el esfuerzo de construir, el dolor de la resiliencia. Con él, no tenía que actuar. Podía sentirme cansada, vulnerable, humana. 6 meses después de la inauguración, me propuso matrimonio con un simple anillo y una simple pregunta. ¿Me dejarías compartir tu mesa? Y por primera vez dije sí sin miedo. 2 años después de la boda que nunca se celebró, organicé una cena en mi ático de Chicago. Alrededor de mi mesa se sentaron personas que representaban cada etapa de mi vida, mis padres, Kai y Jessica, Sara y su hija, Jackson, y amigos cercanos que se habían convertido en familia elegida. El aire se calentaba con risas, el tintineo de copas y el murmullo de las conversaciones. Mi madre elogió la comida que yo misma había preparado, y mi padre habló de arquitectura con Jackson sin rastro de competencia. Kai bromeó sobre su próxima boda en las montañas de Colorado. Esta vez no hay asientos asignados, dijo, al captar mi mirada. Cada uno se sienta donde quiere. Todos reímos. Y la tensión se rompió como un último hilo que se desprendía. Después de cenar, mi padre levantó su copa. Su voz, habitualmente ronca, tembló. Para Terry, dijo, quien se puso de pie cuando ninguno de nosotros lo hizo. Quien mostró más gracia de la que merecíamos. Por primera vez, su reconocimiento se sintió sincero, no como una transacción. Las lágrimas me escocieron en los ojos, pero no eran las lágrimas de la hija olvidada. Eran las lágrimas de una mujer que por fin había sido vista, no porque se lo hubiera rogado, sino porque había dejado de necesitarlo, más tarde esa noche.
En el balcón, con vistas al brillante horizonte de Chicago, Kai me preguntó, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si simplemente hubieras seguido adelante? Si me hubiera sentado en la cocina, firmado el contrato y cumplido con tu parte. Lo pensé y negué con la cabeza. Habría parecido armonía, pero no habría sido real, y, al final, el resentimiento me habría destruido. Asintió con voz suave. Cuando te pusiste de pie ese día. Fue como romper un hechizo. Me mostraste la verdad. Más vale tarde que nunca. En mi interior, la risa volvió a resurgir, el sonido de una familia reestructurada por la honestidad. Por primera vez en mi vida, la mesa en la que me sentaba era mía. No me la habían concedido por lástima, ni tolerado por las apariencias, sino que me la había ganado con la verdad, y así, les dejo con esto, a veces, la lealtad familiar significa romper patrones, no repetirlos. A veces, el amor se traduce en poner límites para finalmente poder respirar. Y a veces, lo mejor que se puede hacer es salir de la cocina, aunque eso signifique quemar puentes. Porque la libertad vale más que la aprobación. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre las expectativas familiares y tu propio respeto? Comparte tu historia en los comentarios. Dale a me gusta si crees que todos merecen un lugar en la mesa. Y no olvides suscribirte para ver más historias sobre cómo encontrar tu voz cuando otros intentan silenciarla. Porque recuerda esto, tu lugar no es la cocina, tu lugar es la mesa. Gracias por ver.